Pablo dice, mira que nadie engañe a ustedes y que vengan argumentando cosas vanas, porque a esto viene el castigo de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de la desobediencia. El castigo viene ¿para qué? Para los desobedientes. ¿De qué manera entró el pecado en el mundo? ¿Por medio de qué? De la desobediencia. El hombre escogió desobedecer a Dios. Por eso la desobediencia es algo que solamente trae prejuicio a la vida de uno. Por ejemplo, cuando yo siempre doy ese ejemplo, es chiquito y a veces hace cosas, desobedece a su papá o su mamá, no te trepe ahí, y se trepa ahí y lo que pasa es que se cae. Desobedeció y cayó, se hirió, el padre sana. Aunque el hijo es desobediente, el padre viene y le sana la herida. Así es Dios con nosotros. Aunque seamos desobedientes y caímos y fracasamos, Él viene, nos ayuda a levantar, aunque somos desobedientes, pero la gracia, la misericordia y ese amor que no se compara con nuestro amor hacia Él, porque el amor de Él es incomparable. Él nos levanta, nos sana y nos enseña que no es ahí el camino, que es aquí. Y gracias a Dios que muchos de nosotros aprendemos a las malas, ¿verdad? Pero aprendemos y no lo hacemos más. Entonces, nosotros ya fuimos justificados. Cuando leemos Romanos podemos encontrar ahí, habla mucho sobre la justificación. Entonces, cuando nosotros nos presentamos a Dios, nosotros ya fuimos justificados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la Biblia, que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo así? Todo nuestro pecado cayó sobre Él. Cuando dice la palabra del Señor, cuando el Señor estaba en la cruz y Él dijo así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor mencionó esta palabra, no es que Él se sintió desamparado por Dios en este momento, porque así veo, porque en ese momento, cuando Él estaba ya listo, el pecado de toda la humanidad cayó sobre Él. Dios no puede mirar ese tipo de cosas. Imagínate el pecado de miles y miles de personas cayendo sobre un solo hombre. Jesús se sintió desamparado en este momento. Y entonces en tus manos entrego mi espíritu. Entonces el cuerpo de Él, ahí quedó la víctima, pero ahí entonces le entregó el espíritu que estaba puro delante del Padre. Entonces, y eso nos ha traído que justificación. Entonces somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Hermano Israel, ¿qué te quiere decir algo? No, es todo interesante. El pecado nos hace sentir desamparados. Se quedó eso en mi mente. Exacto. Porque hasta estaba comentando hoy con mi mamá y hermano Antonio, que hay una persona que ella quiere venir a la iglesia. Ella venía aquí, frecuentaba aquí todo, pero ella vino y como ella no se siente a gusto, se siente como fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ella se apartó y ahora cuando llega, siéntese fuera de lugar porque sabe que aquí es diferente. Entonces eso, cuando yo digo diferente, ustedes saben lo que estoy diciendo, no somos mejores que nadie, pero aquí hay el Espíritu de Dios. Entonces es como el pecado nos hace sentir desamparados. Y yo veo eso en la vida de muchas personas, principalmente la gente que no tiene a Cristo. El pecado que está sobre ellos los hace sentir soledad, desamparados, angustiados. Todo eso nosotros sentimos muchas veces, hermanos. No voy a decir cuando estamos pasando algún problema, nos sentimos como solos. Pero yo no voy a decir exactamente desamparados, porque estamos ahí. Si no fuera el amparo de Dios aquí, aguantándonos, hermanos, nosotros ya hubiéramos caído, pero al fondo del pozo.
pero ahí está la mano del Señor amparándonos. Y eso es lo más bonito, que podemos tener esa seguridad que Dios está cuidando de nosotros. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces ahí está la gracia, es un don gratuito, Dios está dando. La gracia no es vendida, la salvación no es vendida, es algo que Dios da. Ahora, el pecado, ¿quién es el agente del pecado? El agente. ¿Quién? El agente, sí, dijiste bien, diga. Es el mismo diablo. Él está buscando, él está alrededor buscando una oportunidad para traer a alguien una tentación. Y cuando alguien abre una brecha, él dice, ay, ahora tengo que aprovechar. La Biblia dice que él está alrededor y está rugiendo como un león hambriento, buscando quien pueda tragar. Entonces, él es el agente del pecado. En otras palabras, eso nació en él. El pecado nació en él. Entonces, lo que él espera es que todos sigan pecando, porque esa es la especialidad del diablo. ¿Entiendes? Entonces, ahí nosotros vemos que pasamos por tentaciones, y muchas tentaciones. Pasamos por momentos en que muchas veces el diablo sopla cosas en la mente de uno, y miramos cosas. A veces, por ejemplo, David, él miraba, no digo que David, Satanás ahí le estaba molestando tanto, pero yo digo que a veces David se ponía indignado de ver que el impío, que aquel que mataba, aquel que hacía, prosperaba en el camino, y él no entendía eso. ¿Por qué ese que un miserable está ahí lejos de Dios, prospera su camino, vence batallas, tiene eso, tiene aquello? Entonces Dios le enseñó a David, Dios mismo contestaba en el corazón de David esas inquietudes que él tenía. Porque muchas veces nosotros miramos a la gente y decimos, ay, ¿por qué una persona tan buena está sujeta y le está pasando eso? Entonces, el punto aquí, y yo expliqué eso a los hermanos, todos nosotros estamos sujetos a absolutamente todo, ¿ok? Porque todavía nuestro cuerpo no fue glorificado, ¿ok? Todavía tenemos esta naturaleza. Pablo, él mismo enseñó eso. Mira, el mal que yo no quiero hacer, ese hago. Y el bien que quiero, ese no hago. ¿Por qué? Porque él mismo sentía, ¿por qué? Porque todavía estoy aquí en ese cuerpo, todavía estoy en esa carne, y hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Se acuerda que leemos anteriormente? Hay esta lucha entre la carne y el espíritu, las obras de la carne y las obras del espíritu. Y esa lucha nunca va a cesar, por lo menos hasta que vayamos con Dios o que Él venga a buscarnos. Es una lucha constante. Por eso tenemos la armadura, no es de la carne, armadura del espíritu, ¿ok? Entonces, cuando miramos aquí la palabra del Señor, vamos a encontrar en Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12, una palabra bien fuerte. ¿Por qué? Porque aquí no se sabe quién fue que escribió Hebreos. Uno dice que fue Pablo, pero en realidad no se sabe. Ahora dice que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse de Dios. Aquí cuando el autor de Hebreos dice un corazón pecaminoso, uno entiende de la siguiente forma. La Biblia nos enseña principalmente en Proverbios, Eclesiastés, muestra el corazón del hombre. Por ejemplo, los pensamientos malos del corazón. Aquellos que planean malas cosas en el corazón. Porque no es aquí. Primero, él aflora que el sentimiento. Y después va para acá para hacer el plan. Entonces, aquí nace el sentimiento. Y entonces empieza a formularse el plan de cómo vengarse,
de cómo hacer caer, de cómo traer prejuicio a la vida de alguien. Entonces aquí no hay que tener un corazón pecaminoso. Ahora también habla, déjame decir algo a ustedes. Uno hay que acordarse, hay un dicho que dice que los ojos son la ventana del alma. Hay un dicho que dice eso. Pero yo estoy de acuerdo con ese dicho porque la Biblia también nos dice que si tus ojos fueren buenos, ¿verdad? Si tus ojos fueren buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo será malo o tenebroso y con gran tinieblas será. Entonces eso fue Jesús que estaba hablando. Entonces nuestros ojos y nuestros sentidos, ellos son las puertas de nuestra vida. Por eso la Biblia siempre dice, nos aconseja cómo debemos hablar, cómo debemos portarnos, hasta lo que oímos, qué debemos oír, de qué manera tenemos que mirar, hasta mismo la manera en lo que debemos, cuando lo digo comer o beber, ustedes van por ahí, ya me entienden lo que estoy diciendo. Entonces todo eso, hermanos, son puertas en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida emocional. Por eso que la Biblia tiene una respuesta para cada puerta de nuestra vida. A mí me gustaría poner un estudio más largo sobre eso, pero Dios pone eso. Hay un versículo que dice, el salmista dijo así: Señor, pone un candado, cierra mi boca. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice cosas que no debe decir. Si yo pregunto hoy para ti, ¿tu corazón es un corazón pecaminoso? ¿Cuál sería tu respuesta para mí? Yo no estoy preguntando si tú pecas, yo estoy preguntando si tú tienes un corazón pecaminoso. ¿Qué se entiende de un corazón pecaminoso? Que peca. Un corazón que peca, un corazón pecaminoso, incrédulo. ¿Por qué? Porque eso te aparta de Dios. Creo que sí es lo que decir, que nos apartamos de Dios, es un pecado. Una vez le dije que hablamos de la parábola del reino de los cielos, que el corazón es nuestro reino, el reino de los cielos está en nuestro corazón porque de él emana todo. Nosotros tenemos odio, tenemos amor, si queremos hacer guerra, todo proviene de ahí, todos los sentimientos. Tus emociones. Entonces, si cualquier cosa que sale de ahí que no sea agradable a Dios es pecaminoso. Entonces voy a poner otra vez mi pregunta. ¿Usted tiene un corazón pecaminoso? Creo que sí, la mayoría. Bueno, Y entonces, ¿qué vas a hacer? Ese corazón, si es pecaminoso, te puede apartar de Dios. Yo les voy a decir algo. Todos nosotros, cuando damos lugar a la carne, claro, estamos pecando. Cuando damos lugar al odio, cuando damos lugar a todos esos sentimientos que son especialidad de la carne, nosotros no nos apartamos de Dios. En el caso, cuando tú amas a Dios y tu corazón muchas veces sí peca, tú pecas, pero ¿qué tú tienes que hacer? Arrepentirse, porque tú conoces a Dios. Y una cosa, la clave de todo, tú tienes temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si tú temes a Dios y aunque tú peques en tu corazón, el temor a Dios no te va a apartar de Él. Porque tú sabes que tú te puedes llegar hacia Él, pedir misericordia, pedir perdón.
Él te va a perdonar y va a limpiar tu corazón de la maldad. Diga. Me hizo acordar de lo que dicen Primera de Juan, capítulo 1, el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, hermano Israel. Miren, exactamente lo que estoy diciendo aquí. Tenemos, sí, pero cuando yo tomo la actitud de acercarme a Dios, confesar, arrepentirme, la situación de mi vida cambia. La situación de mi corazón y de mi pensamiento cambia también. Entonces hay que tener eso en su mente. Amén. Y en su corazón también, porque ahí es donde uno guarda la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno tiene Dios en el corazón, uno tiene que aprender la dulzura de Dios. Uno dice que Dios es amor, pero con el amor Dios trae a nuestro corazón dulzura, trae a nuestro corazón el cuidado, el cariño. Yo les digo eso porque a veces yo ni conozco una persona, como por ejemplo la muchacha de hoy. Yo la conozco, hola, hola, oh, y a veces conversé con ella poco, pero ella tenía un problema. Pero yo le di a ella hoy como 3 abrazos. Le puse a llorar aquí. Yo la conocía. De hola, hola, that's it. No tenía ninguna intimidad con ella, de sentarme y conversar como amigas. Pero hay una cosa que se llama amor y amor al prójimo. A mí no me importa quién es ella. Lo que importa es que yo estoy mostrando amor con mi actitud, con una palabra. No solamente con una palabra, pero yo le di un abrazo. Yo le hice un cariño en el rostro y digo, Dios va a ayudarte con esa situación. Entonces por eso le estoy diciendo eso. Porque el amor trae dulzura, trae cuidado. Por ejemplo, yo sé que Chuy, él ama a Nuki y él la cuida, ¿verdad? Es dulce con ella. Y si él fue grosero, déjame saber. Es dulce con ella. Yo sé que a veces puede ser que él esté cansado, y a veces le sube un poquito la voz, va para fa mayor. Pero el punto es que hay que tener dulzura. Cuando hay amor, hay dulzura, hay ternura. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Porque el pecado ha traído al hombre esa deformidad en sus emociones. El hombre no tenía odio, el hombre no tenía nada negativo, pero con el pecado ha traído todo eso. Y sabe que hay gente todavía dentro de la casa del Papá del Cielo que todavía carga el pecado, pero parece que es más fuerte que él o que ella. En el sentido de que si yo sé que Dios es amor, yo tengo que tratar a mi prójimo con amor. No es llegar, voy a usar a Chuy otra vez y voy a decir, Chuy, qué tonto. Yo te digo para hacer una cosa y tú no la haces. Yo te dice que buscara una cosita de agua para mí y tú no fuiste a buscar. Y mira, dejaste la puerta abierta, qué tonto. ¿Qué es eso? A veces ni siquiera lo insulto, pero puedo ser grosera con él. Hermanos, no es así. No es así. O yo tengo un problema psicológico o problemas que todavía no fueron resueltos en mi vida, porque ustedes saben que yo he encontrado gente en la escuela que parece que vive chupando limón,
y tomando vinagre. ¿Por qué? Porque a veces tú le dices, good morning, te mira la cara como si tú fueras invisible. Y he visto gente así. Pero, ¿qué está pasando con ese corazón? ¿El corazón es pecaminoso? Sí, es pecaminoso. Pero, ¿qué está faltando? Llegar delante de Dios y confesar el pecado. ¿Qué está faltando? Una sanidad espiritual. Entonces, el corazón tiene que estar sano completamente. Pecamos, pero el corazón tiene que estar sano. Porque si la boca habla de lo que está lleno el corazón, y si yo soy una persona ruda, yo estoy mostrando lo que está dentro de mi corazón y quién yo soy. Entonces hay que arreglar eso con Dios, ¿ok? Hay que poner en cuentas con Dios, porque Dios no se agrada de eso. Acuérdense de eso. Un hermano herido es más difícil de conquistar que una ciudad fuerte. Y cuando hablamos de ciudad fuerte, estamos hablando de ciudad como Jericó, que tenía un muro tan alto y tan fuerte, que tenía casas y carreteras encima del muro. Si no fuera Dios a hundir el muro, Israel no hubiera entrado en aquella ciudad. Entonces eso es una ciudad fuerte. Entiendan eso. El hermano tuyo, novia, ¿quién es tu hermano aquí de este grupo? Todos, incluyendo quién? A Chuy. Exactamente. Incluyendo a Chuy. Él es tu hermano. Y si tú lo ofendes, aunque tú digas, no, pero él es mi novio. So what? Pero sigue siendo tu hermano. Y Dios va a tomar cuenta en eso. Créame o no, Dios va a tomar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, Él nos enseña cómo debemos tratar a los hermanos. Y tiene que ser con amor. Pero el pecado deformó eso. Así que hay que ver cómo estamos tratando a los demás. Porque entonces eso muestra que nuestro corazón todavía no está muy bien con Dios. Porque si estamos bien, nos acercamos a Dios. Dios es amor. Amén. Y Él nos enseña a amar. Gloria a Dios. Ahora, sigamos un poquito. Ya ustedes saben que el hombre no murió de inmediato, porque Él murió inmediatamente en su espíritu, pero en su carne, en su carne quedó vivo, pero su espíritu murió. You can come, get your stuff. That's no problem. I can keep going. Don't worry, there's more stuff in there. Caroline, I want you here early Sunday. Right, what time? On Sunday. Well, I'm going to be here 8:30. I'll try. Try hard, I will. because I need you guys here early, because we have to practice. Right. Okay, keep practicing. I will. Okay, baby, thank you. See you. See ya. Buenas noches. Love you. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Anyway, entonces dice Gálatas 5:24, los que están de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Crucificado. ¿Cómo es crucificar? Crucificar no es fácil. Tú tienes que poner en la cruz tu hombre viejo, tus deseos, todo eso. Y tú sabes que te va a doler. ¿Sabe por qué te va a doler? Porque son cosas que a ti te gustan, pero que a Dios no. Entonces tú estás crucificando y eso te va a doler. Y a veces uno quiere descrucificar el hombre, descrucificar la carne o resucitar el viejo hombre, el hombre del pecado. Entonces hay que entender, eso es Biblia, hermanos. Gálatas 5:24. Yo no estoy hablando para ustedes de cuentos chinos. Yo no leí eso en un libro de psicología, de filosofía. Yo estoy leyendo en la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No es fácil crucificar porque duele.
Pero hay que crucificar todo eso si uno quiere realmente acercarse a Dios. Amén. Isaías, cuando él se acercó y que él vio la gloria de Dios, lo primero que Isaías pidió, o que Isaías dijo, mira, yo soy un hombre de ¿qué? De impuros labios y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces fue cuando él vio que descendía un ángel del cielo y le tocaba la boca con una brasa. ¿Para qué? Para que su boca fuera una boca purificada, una boca que dijera palabras buenas. ¿Por qué, hermanos? Mira qué bonito que el Señor me pone en mi corazón ahora. Él tenía que tener su boca santificada, porque él tenía que hablar y profetizar sobre alguien muy especial, Cristo Jesús. Y solo una boca santificada es que podría hablar del que iba a venir el Mesías, porque él es llamado el profeta mesiánico. Entonces él sintió la gravedad de ser una persona que tenía que de tener una vida en el altar de Dios. Quien ve la gloria de Dios y es tocado por Dios, cambia. Amén. Entonces, si alguien dice, no, pero yo soy, no hay cómo, yo soy un pecador. Excuse me, lean Gálatas 5:24. ¿Cómo es que nosotros podemos tener la victoria contra el pecado? Bueno, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos de eso. Pero también sabemos que para nosotros, cuando tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Jesucristo, ella nos purifica de algunos pecados. Ah, gracias, hermano. David, de todo pecado. Estoy mirando a ver si ustedes... Nos purifica de todo pecado. Hay gente que dice, no, ese pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. No existe pecado demasiado grande para Dios. Y yo te voy a decir algo, y tampoco existe pecado un poquito pequeñito. ¿Cómo así, pastor? Mira, yo dice una mentira blanca. Yo nunca escuché que hay mentira blanca, ni mentira negra o amarilla. Yo nunca escuché eso. Mentira para Dios es solo mentira y punto. Usted, mira, me acompañe por favor. ¿Ok? Entonces, cuando Dios mira un pecado, el pecado para Él es igual en todos los sentidos. Pero escuchen bien, lo que tú estás sembrando en este pecado es lo que va a hacer diferencia en tu propia vida. Si yo sembro algo que, por ejemplo, Dios me perdona, vamos a poner de esa manera que ustedes me van a entender. Una persona que cae en adulterio, pongamos así, un ejemplo. Esa persona, claro, cometió un pecado que a los ojos de Dios es grave, a los ojos de la sociedad es grave. Ahora, si una persona habla una mentira, a los ojos de la sociedad, la mentira no es nada. Una mentirita, no hay problema. Y aquí está, delante de la sociedad, el adulterio. La balanza del adulterio va así, porque tiene más peso en la sociedad. Pero para Dios son iguales. Ahora la siembra, ¿cómo es? Si yo siembro un granito de maíz, no me van a hacer un granito de maíz, me van a hacer toda la planta con todo el lote, gracias. ¿Cómo se dice en Puerto Rico? ¿Lote también? No, con todo el maíz, hay una palabra. Pero sí, bueno, en México es el lote, va a salir todo, y con un granito, el lote va a tener un granito solamente. No, va a tener muchos granitos.
como sea en Honduras, en México. Pero el punto es ese. Depende de cómo tú estás sembrando. Una persona, una mujer que, por ejemplo, tiene relaciones, ha pecado y de repente, 9 meses después, viene el resultado de su caída. Eso es el resultado de su pecado. Ustedes entienden, todo tiene una consecuencia. Gracias, hermano David, esa es la palabra. Todo tiene una consecuencia y debemos estar conscientes de eso, de las consecuencias de nuestras actitudes, porque eso es algo que puede cambiar nuestro destino, nuestro futuro. ¿Entiendan eso? ¿Ok? Puede cambiar. ¿Y por qué yo le estoy enseñando eso? Porque eso hace parte de la doctrina del pecado, la enseñanza sobre el pecado, para que ustedes estén vigilantes y para que ayuden a los demás. Porque lo que enseño aquí no es solo para ustedes. Ustedes tienen que tomar esa conciencia y ayudar a los demás, ¿verdad? Porque eso es lo que pide el Señor. Entonces, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a vuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dios aquí está condenando el pecado en la naturaleza humana. Pero si esa persona sigue dentro de este pecado, automáticamente esa persona ya está condenada, porque no hubo una creencia en el Hijo de Dios y no hubo un arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, está escrito que aquel que cree y sea bautizado será salvo, y aquel que no cree ya está condenado. No será, ya está condenado. Entonces uno tiene que entender eso. Creer es el primer paso. Hay que creer en Dios, creer que Él hay, como dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, ¿ok? Entonces, nuestra parte, ¿cuál sería nuestra parte? En primer lugar, debemos resistir, porque la Biblia dice clarito que nosotros debemos estar bajo la potente mano de Dios, porque dice la palabra que el diablo, resistimos al diablo y él huye de nosotros a partir del momento que estamos bajo la potente mano del Señor. Él no va a huir de ti si primero tú no estás bajo la protección y el cuidado y el poder del Señor. No. Entonces, tú lo resistes, pero Él está ahí. Mira, peca, hace lo que quiere, no quiere ni saber de Dios y quiere que yo salga de él. Por aquí me quedo. Es así mismo. Él es un cínico, créanme. La mente y la muerte. De la misma manera también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos para el pecado, vivos para Dios. Siguiendo aquí un poquito, ya estamos terminando. ¿Cómo debemos? En Romanos 6:13 dice así: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y aquí enfatiza otra vez Pablo en eso. Miembros de justicia. Llenarse del Espíritu Santo es una otra forma de poder luchar y tener victoria contra el pecado. Diga. Para conocimiento general, ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, yo le voy a decir cuándo somos. El día que yo acepto a Cristo, yo soy llena del Espíritu Santo. Yo estoy siendo vestida.
cuando yo entro en la presencia del Señor y el Señor quiere darme a mí un don espiritual, que sea hablar en lenguas, variedad de lenguas, profecías, revelación, sabiduría, dentro de los dones del Espíritu. Entonces yo soy revestida. Es poner algo más, transportar de una manera notable. Por ejemplo, cuando el Señor usa el pastor Alexandre, por ejemplo, en la revelación, eso es un don del Espíritu. Él ahí está lleno del Espíritu, pero a la vez está como que transbordando del Espíritu de Dios, porque para decir una palabra así, no tiene que estar rebosando. ¿Se acuerda que cuando el Señor dijo a los discípulos así, antes que descendiera el Espíritu Santo, dice así la palabra, y sopló sobre él el Espíritu Santo, así dice. Pero el Señor sopló sobre ellos. Pero cuando él subió al cielo y descendió el Espíritu Santo con este fuego, con todo poder, entonces ahí fue cuando ellos fueron realmente llenos y rebosando, porque ellos empezaron a hablar en lenguas, cosas que ellos ni siquiera tenían conocimiento de lo que era. Y la Biblia dice que ellos glorificaban a Dios en otras lenguas. ¿Ok? Entonces ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del mismo Dios. Es ser lleno de Dios. ¿Y quién es lleno de Dios? Tiene esta imagen y semejanza de Dios en sí. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que cuando Dios dijo, hagamos el hombre de acuerdo con nuestra imagen y semejanza? Dios no habló de la forma física. Dios habló dentro de su carácter, porque Dios es amor y podemos amar. Dios es un Dios moral y nosotros somos seres morales. Dios es bueno y podemos escoger ser bueno. Y por ahí sigue dentro del carácter de Dios. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, porque la gente tiene que entender dentro de eso lo que es imagen y semejanza. ¿Contesté su pregunta o le quedó un poquito confundido? Porque volviendo a Romanos 8, Ajá. no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, es bueno poder discernir en qué momento estamos andando conforme al Espíritu. Si es cuando creemos la primera vez o cuando recibimos un revestimiento. Ok. Andar según el Espíritu, una vez que tú lo recibes en tu corazón y Dios quiere revestirte de este poder, tú estás en el Espíritu. Ahora, andar en Espíritu es buscar las cosas de Dios. Si usted mira el fruto del Espíritu, usted va a entender dentro del fruto del Espíritu lo que es andar en Espíritu. Porque el Espíritu te está guiando y te está mostrando cómo tú tienes que ser en tu carácter, no solamente delante de Dios, pero delante de los hombres. Y eso va a hacer la diferencia entre los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Usted mira, si usted lee en Gálatas capítulo 5, usted va a encontrar las obras de la carne y las obras del Espíritu. Andar en el Espíritu, entonces, es hacer lo que el Espíritu quiere. Y las obras, ¿qué son las obras de la carne? Hacer lo que la carne quiere que yo haga. Por eso, aquí la palabra dice que debemos crucificar, ¿qué? Nuestra carne. Porque la carne quiere hacer algo y el Espíritu quiere hacer otro. Entonces, caminar en Espíritu es eso, es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, podemos andar según lo que Él quiere y hacer. Porque la gente dice ser lleno del Espíritu. Sí, somos llenos del Espíritu porque Él vive aquí. Ya estamos llenos, ese vacío que tenía. ¿Se acuerdan que éramos vacíos? Ese vacío ya no es vacío. Esa forma que existe en nuestra vida, es solo Dios que puede llenar.
no hay otra forma, no hay otra cosa. Y Él llenó ese vacío. No hay gente que muchas veces dice, ay, me falta algo y yo no sé lo que es. Yo sé lo que es Dios. Entonces es ese vacío que se llena. Ahora, cuando se llena de Dios, automáticamente el Espíritu Santo te va a decir qué es y cómo es andar en espíritu. Es dejar de hacer las obras de la carne, lo que realmente molesta a Dios. Por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu, el amor. Ok, y uno de la carne es la ira. Entonces, si tú miras ahí, si tú amas, tú puedes, ahí dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor todo soporta, todo padece, todo sufre. Aunque tú estás irado, el amor puede vencer eso. Y la Biblia dice que el sol no se puede poner sobre tu ira. ¿Qué significa eso? No vas a la cama a dormir airado, por favor. Porque ese Cristo viene. La Biblia dice, ustedes pueden hasta airarse, pero no pequen. ¿Por qué? Porque la ira te hace pecar, decir cosas que tú no debes decir. Ahora, hay gente que es iracunda por naturaleza, vive airado, nada está bien. No digo que amargado, pero siempre está irado, reclama de todo, nunca está satisfecho con nada y tiene ese ímpetu. Hay que ser en el trabajo, hay que ser en el tráfico, hay que ser en la escuela, hay que ser en la iglesia. Vive una vida iracunda. Créame, Dios no está satisfecho con esa persona, porque Dios no quiere eso. Eso es una obra de la carne, no una obra del Espíritu. En amor, bondad, misericordia, benignidad. Quizás si explico por qué pregunté o abundé en el tema. Yo creo que muchas personas dentro de la comunidad de creyentes Ajá. piensan que esa parte donde dice los que caminan conforme al Espíritu, que es un club aparte de los super santos que hablan en lenguas y solamente ellos son los que andan en Espíritu. Si eliminamos esa definición falsa, yo creo que muchas personas van a estar más atraídos a andar de acuerdo al Espíritu. Exactamente. Sí, y por eso que estaba dando 100%, eso es verdad. La gente, los santajones por ahí, ¿verdad? Esos días mismo me encontré gracioso porque Nubia estaba trayendo algo. Dice que una amiga de ella que es de una iglesia, dice que cómo que puede existir una pastora. No, es una maestra. Una maestra, ¿verdad? La amiga fue otra cosa, una pastora. Pero this is not the point. The point is la disposición que uno tiene para hacer la obra, porque tal vez piense que una mujer anda menos en espíritu que un hombre, o lo que sea que piense. Ponen la misma mujer, ponen la mujer a un bajo nivel, como que si Dios no la pudiera usar. Pero la Biblia dice que todos tenemos que andar en espíritu. No es solo el hombre, la mujer también diga. Ahora en la mañana que llegué, estaba llorando. Yo le digo, "Miss, ¿por qué lloras?" Dice, no, dice, es que hay otros maestros que estaban haciendo lo mismo, porque no tienen novio. Ay, Dios mío, qué sentimental. Es que ellos no conocen al Señor, por eso, que son atribulados de esa manera. Ay, Señor, pero ahí tú la consolaste, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, con una palabra del Señor. Dice así, Gálatas 5, 16, 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, deseos de la naturaleza pecaminosa. Son Gálatas, capítulo 5, lo que estamos hablando. Porque esta
O sea, la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El resultado. No pueden hacer lo que quieren, pero Dios me ha dado libre albedrío. Pero si yo ando en espíritu y hago las obras del espíritu, yo puedo decir a mi carne, no. Yo sé que hay ojos en mí y que si yo hago eso, esos ojos poderosos me van a ver. Eso se llama temor a Dios. No tiene que ver que Dios nos mira todo el tiempo. Amén. Y confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos, limpiar de toda maldad. Si afirmamos, ahí fue cuando, si afirmamos que no hay pecado, lo hacemos pasar por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. Entonces, tenemos que creer en eso. Amén. Dios, Él perdona también nuestros pecados. Vamos a seguir más adelantecito en la próxima semana, ¿ok? Entonces, entréguese los unos a otros en amor. Entonces, vamos a estudiar, no todo eso, pero para que ustedes entiendan un poquito más sobre la naturaleza del pecado. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Me gustaría que abundáramos más en cuanto a caminar en el espíritu. Está bien, yo voy a tomar, déjame hacer una anotación aquí. Entonces vamos a ver eso, lo que es andar en espíritu. Para que entendamos que no es un club dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ese más santo que es, esa hermana profetiza. Miren, esa hermana es una profeta, esa anda en espíritu. No, Señor. Uno tiene que entender que Dios no tiene con la persona, sino con su palabra. Porque la palabra del Señor no puede salir vacía. La palabra del Señor tiene que confirmarse. Acuérdense de eso. Muchos van a llegar y van a decir, Señor, 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 yo en tu nombre yo expulsé demonios, en tu nombre yo hablé en lenguas. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Acuérdense de eso. Entonces en la iglesia no existe uno que es más santo que el otro. La persona puede ser que una persona camine quizá un poquito más cerca de Dios que otras. Vamos a poner de esa manera. Que camine más cerca de Dios que otras personas. Pero esos santajones, si usted ve que una persona dice así, ay, yo soy muy humilde. Mira, por ahí mismo tú ya puedes, ¿qué? Ya puedes sacar a esa persona de línea, porque ahí de humildad no tiene absolutamente nada. Uno no puede decir yo soy humilde, uno tiene que dejar que los demás vean quién tú eres de verdad, ¿ok? Entonces nosotros la próxima semana, como tenemos que terminar sobre eso, vamos a hablar un poquito también sobre qué es andar en espíritu, ¿ok? Y Chuy, ¿tiene alguna pregunta? No. ¿Le gustaría saber algo dentro de lo que estudiamos hoy? No, pues, del pecado, pues, siempre he estado, estoy hablando del pecado de mis corazones que caminó de Dios. Si no fuéramos pecadores, Dios no hubiera enviado al Salvador, Exactamente. que prometió para salvarnos de ese pecado. Claro, amén por eso. Todos somos pecadores, no solamente Así mismo. por nuestras acciones, sino por lo que a veces vemos, Exacto. En pensamiento. En pensamiento, en el corazón, hay muchas maneras de pecar. Entonces, vamos a tener eso en cuenta, amén, hermanos. Pero si alguien pecar, tenemos un abogado, Jesucristo, que Él intercede por nosotros y Él nos perdona, amén. Y eso es lo más bonito en Cristo. Él no juzga nuestras acciones. Él nos perdona y nos guía para hacer la cosa correcta. Y eso es el lindo de nuestro Señor. Pero siempre acuérdense que todo tiene una consecuencia.
Dios te perdona y Él olvida, pero hay una consecuencia, ¿ok? Pero Dios es tan bueno que hasta ahí mismo en la consecuencia Él nos ayuda. Vamos a levantar y orar al Señor. Gracias, hermano Germán, por haber venido. Si usted sabe de un trabajo, hermano Germán necesita, ¿ok? Él no tiene todavía su cartera y no está manejando, pero de repente usted conoce a alguien que lo puede buscar y que le puede extender la mano. Vamos a orar en el nombre del Señor. Pedir al Señor que nos dé gracia y fuerza. Padre Celestial, te damos gracias por esos momentos que pasamos aquí, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, has enviado a Jesús para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que te agrada y lo que es que te desagrada. Padre, nos ayuda, Padre Santo, a seguir tus pasos. Señor, ser llenos de ti, Señor amado, y así poder realmente disfrutar lo que es una vida contigo, una vida realmente cristiana. Padre Santo, nos vamos a nuestros hogares, líbranos del mal, protéjanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Eso, se tuviera Elías aquí. Voy a dar una llamadita a Hilda, a ver si ella está bien. Y espero que... Sí, yo la voy a llamar. Este Chuy, tremendo. Your device is connected. What Chuy. Amén. Sabe como é que a gente é, né, mãe? ¿Y tu hermana cómo está? Quem nasce assim não tem jeito, não muda não, mãe. ¿Está bien? Quem nasce assim não muda, né, mãe?